260 solicitudes para anular los resultados preliminares de los comicios de la segunda vuelta presidencial que se suscitaron el pasado 6 de junio y que dieron como ganador a Pedro Castillo, quien aún no ha tomado posesión como nuevo jefe del Estado de Perú. Con esta investigación que abre la Fiscalía, Keiko suma otras que permanecen abiertas por la justicia, las cuales aluden a los delitos de corrupción y financiamiento ilícito a su campaña del 2011. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, alertó que está en marcha un nuevo plan Cóndor que atenta contra los procesos democráticos, la libre determinación de los pueblos y la voluntad de las mayorías. La alerta del líder boliviano tiene lugar tras la denuncia del gobierno del presidente Luis Arce de que los exmandatarios Lenín Moreno de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina e Iván Duque de Colombia apoyaron el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en noviembre de 2019 durante las décadas de 1970 y 1980. Las dictaduras militares en América Latina pusieron en marcha una estrategia coordinada con los Estados Unidos para eliminar la oposición política, principalmente de ideología de izquierda. Conocida como Plan Cóndor, esa estrategia dirigida por la Agencia Central de la Inteligencia, CIA, condujo a que fueran torturados, desaparecidos y asesinados miles de ciudadanos. Y más de un centenar de personalidades políticas e intelectuales de Alemania reclamaron hoy la liberación del fundador del sitio digital Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido. En una carta abierta, los firmantes exhortaron a la canciller federal germana, Angela Merkel, a que pida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, excarcelar al periodista australiano, quien espera por el fin del proceso de extradición hacia la nación norteña. Recordemos que en junio se cumplieron 9 años de que Assange se refugiara en la delegación diplomática ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia. Y con esta información me despido, continúa con nuestra emisión. Regresamos a la actualidad nacional. Ante los recientes disturbios ocurridos en varios municipios del país, las reacciones no se han hecho esperar. Las televisoras internacionales y las redes sociales se hicieron de inmediato eco de los hechos y los magnificaron. Sin embargo, las muestras de respaldo a la Revolución Cubana también estuvieron presentes. La periodista Irma Shelton amplía la información. Para los medios estadounidenses en español radicados en Miami, las protestas protagonizadas por algunos cientos de personas en el país se reflejaron de esta manera. Dos protestas encendieron la mecha este domingo en Cuba. Miles se lanzaron a las calles de la isla para denunciar la crisis sanitaria que ha acrecentado las carencias que vive el país. Bajo el grito de libertad, piden el fin del gobierno que ha dirigido el país los últimos 62 años. De acuerdo con esos medios, estas fueron las localidades donde hubo manifestaciones en contra del gobierno cubano, pero mutilaron en sus mensajes estas otras muestras de apoyo a la revolución. Hace solo unos minutos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó en la red social Twitter su apoyo al pueblo cubano. Valdría la pena preguntarle por qué no ha cumplido su promesa de campaña cuando expresó que revertiría las medidas extremas de la administración trumpista que junto al bloqueo hacen más difícil la vida de los habitantes de este archipiélago. En Latinoamérica, las voces solidarias con la Revolución Cubana se hacen presente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado este lunes a Estados Unidos para que levante el bloqueo a Cuba. México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, presidente? Y con comida.
La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad llamó al mundo entero a mantenerse alerta y oponerse a las movidas injerencistas que el gobierno de Washington y sus aliados pretenden aplicar a nuestro país. El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, Sacha Llorenti, condenó las acciones intervencionistas contra La Habana promovidas desde Washington y alertó en su mensaje en Twitter que las manos de Luis Almagro, manchadas de golpe de Estado y sangre, pretenden nuevamente inmiscuirse en los asuntos de Cuba. Para el sistema informativo de la televisión cubana, Irma Shelton Tacé. Tras una jornada de domingo convulsa debido a los intentos de desestabilizar la nación por parte de elementos contrarrevolucionarios, llegan desde varias partes del mundo muestras de apoyo a la revolución cubana. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, expresó en Twitter el pleno respaldo al pueblo cubano en su lucha contra las acciones desestabilizadoras. Entre tanto, la Cancillería de Rusia compartió en la misma plataforma digital que considera inaceptable la injerencia externa en los asuntos internos de un Estado soberano y cualquier otra acción destructiva que fomente la desestabilización de la situación en la nación caribeña. Asimismo, la política colombiana Piedad Córdoba subrayó su apoyo a Cuba y dijo no entender por qué columnistas y líderes de opinión serios a quienes lee y sigue se refieren a la mayor de las Antillas sin decir una sola palabra de un bloqueo de 6 décadas. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires en Argentina, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional desde El Salvador y el Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia fueron algunas de las organizaciones que también se sumaron al rechazo internacional a lo que calificaron de campaña de provocaciones destinadas a desestabilizar a Cuba. De igual manera, Atilio Borón, sociólogo y politólogo latinoamericano, precisó que en plena pandemia el gobierno norteamericano recrudeció el bloqueo de importaciones de alimentos, medicamentos, repuestos e insumos médicos, así como las remesas de los cubanos que viven en ese país. Quieren provocar un estallido social para derrocar al gobierno revolucionario. Otro crimen de lesa humanidad. Alerta máxima, avisó Borón. Muy buenas tardes. Durante la jornada de ayer, en uno de nuestros espacios informativos, le comentaba sobre esta área de nublados que estaba en las Bahamas y que se ha movido hacia el oeste. Como ven, tiene una circulación que gira en contra de las manecillas del reloj. Es una baja, sí, pero es una baja en la altura, a más de 5 kilómetros de altitud. Y este tipo de sistema, en esta época del año, al menos en nuestra área geográfica, provoca mayor inestabilidad porque aumenta la humedad, incentiva la nubosidad y también las precipitaciones, sobre todo en el horario de la tarde. Y no se descarta incluso la posibilidad de tiempo severo de manera muy local, como ocurrió ayer, por ejemplo, en Manzanillo, en la provincia de Granma, donde al final de la tarde se reportaba la caída de granizos. Condiciones típicas de estos meses de verano y que hoy continuarán también en gran parte del territorio nacional. Por eso durante la tarde se nublará con algunos chubascos, lluvias y también algunas tormentas eléctricas que pueden llegar a ser más numerosas, sobre todo en el interior de la región central. En la noche continuarán los nublados parciales en gran parte del país, también con la posibilidad de aisladas lluvias en centro y en algunas localidades del suroriental. Las temperaturas continúan muy elevadas en toda Cuba, 31 y 34 grados Celsius. Por la noche también habrá calor, con temperaturas en el entorno de los 24 y 27 grados Celsius. Los vientos soplan del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores hacia zonas de la costa norte. Por eso se mantiene el oleaje en el norte oriental y, como ven, poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, otra jornada de muchísimo calor en toda Cuba y algunas lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga buen día. El legado y valentía de la madre de la patria, Mariana Grajales, está vigente en los momentos actuales cuando estamos convocados a preservar nuestras conquistas revolucionarias. A 206 años de su natalicio se le rinde honores en el sitio que guarda sus restos en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.
Una madre ante el dolor de sus hijos derrama lágrimas, enfrenta lo inexplicable, pero también siente orgullo por decisiones firmes y el valor de sus principios. Cuba en los momentos actuales hoy piensa en la Madre Mayor, en la de todos los cubanos, en la que nos conduce a tomar la senda de la paz, la unidad, para sostener nuestra independencia. Es Mariana Grajales Cuello. A 206 años de su natalicio en Santiago de Cuba, sus hijos, en representación de los hermanos cubanos, le rinden honores, depositan flores en el sitio que perpetúa su memoria y la reverencian por su grandeza y ejemplo excepcional de conducta humana en un medio totalmente hostil. En el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, una guardia de honor especial se le dedica porque es guía de siempre como madre de la patria y símbolo de la mujer cubana de todos los tiempos. A los ojos de sus hijos, Mariana Grajales Cuello fue paradigma de valentía, de control ante las dificultades, de pensar en la vida como lo más importante, visión de cada cubano de estos momentos para vencer la compleja situación epidemiológica que lamentamos hoy, pero seguro estamos de vencer. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al finalizar nuestra emisión se transmitirá la habitual conferencia de prensa para conocer la situación epidemiológica de Cuba ante la presencia de la COVID-19. Los primeros 25 adolescentes de entre 12 y 18 años incluidos en el ensayo clínico anti-COVID-19 de Cuba Soberana Pediatría reciben hoy su segunda inyección. Líderes del proyecto detallaron que los voluntarios cuentan con la segunda dosis de Soberana 02 y 28 días después recibirán una de Soberana Plus, ambas diseñadas por el Instituto Finlay de Vacunas. Soberana Pediatría cuenta con la participación de 350 voluntarios de La Habana, de edades entre 3 y 18 años. La aplicación para dispositivos móviles Presidencia Cuba ya se encuentra disponible para su descarga desde el sitio de la Presidencia y el Gobierno y desde el Centro de Aplicaciones Android Apecalis. Con esa herramienta móvil los usuarios podrán tener un acceso directo a la página web de la Presidencia, así como a todos sus contenidos, adaptados a la visualidad de las pantallas de los celulares o tabletas. En ese sitio se expone información pormenorizada sobre la estructura, organización y gestión del gobierno cubano, además de secciones con noticias y una actualización constante de la situación epidemiológica de Cuba. La red de estaciones de Servicio Sismológico Nacional Cubano registró a las 9:13 de la noche de este domingo un sismo reportado como perceptible, ubicado a 40 kilómetros al suroeste de la localidad de Caimanera, provincia de Guantánamo. El mismo tuvo una magnitud de 3.6 en la escala de Richter y es el sismo perceptible número 6 del año 2021. Hasta el cierre de la información no se reportaban daños materiales ni humanos. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta emisión del noticiero de la televisión cubana vamos a realizar un poco de análisis en relación a los hechos de las últimas horas en nuestro país. En primer lugar, ya está teniendo repercusión la intervención de esta mañana, la comparecencia del presidente de la República, primer secretario del partido. Vamos a mostrar en pantalla algunas de las ideas de las intervenciones que en varios momentos en su comparecencia, junto a representantes de la dirección del partido, la dirección del gobierno en el país, veíamos en radio y televisión. Vivimos, idea clara del presidente esta mañana, una jornada histórica en defensa de la revolución. Hicimos un llamado al pueblo a defender sus derechos, no a un enfrentamiento entre cubanos. Se busca fragmentar la unidad entre pueblo y Estado. Esta idea es cardinal, fundamental, fragmentar unidad entre pueblo y Estado y que no constituyan una misma cosa, en unidad. Avanzamos, otras ideas del primer secretario. Es legítimo que tengamos insatisfacciones, legítimo tener insatisfacciones, pero es necesario que definamos también cuándo nos quieren manipular. ¿Qué sistema quieren imponer en Cuba?, se preguntaba el presidente. Veamos otras ideas de su intervención. Es cínico que quienes no levantan el bloqueo e imponen 243 medidas adicionales se intenten erigir como Salvador.
No son capaces de convivir con nuestras diferencias. La mayoría de los cubanos ha decidido defender el socialismo. ¿A qué le temen?, se preguntaba también el presidente cubano. Pero en varios momentos, ayer, también hoy, en estos meses, hemos estado hablando del manual, de los manuales de la guerra no convencional que redactan, elaboran, no publican del todo, pero ahí están las Fuerzas Armadas del Imperio de los Estados Unidos. Estuve hojeando el del año 2013, les traigo, esto no es nuevo, lo hemos hecho en otras oportunidades, pero les invito a intentar buscarlo si es posible. Septiembre 2013, guerra no convencional, Estado Mayor, Departamento del Ejército. Para que vean ustedes el nivel de detalle con el cual las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se han dedicado a escribir, a orientar, a indicar, a teorizar, detalle a detalle lo que hay que hacer en un país para derrocar el régimen cuando a esa nación no le convenga, no le parezca bien. Vamos a revisar el índice, por ejemplo, de este manual del año 2013. Aquí usted se encuentra, miren, que describen el escenario estratégico del siglo que vivimos. ¿Por qué la población tiene que hacer resistencia? Las 7 fases de la guerra no convencional, una a una, en detalle. ¿Cuáles son las actividades para preparar el ambiente? ¿Cuáles son las actividades de información? Avancemos un poco, fíjense, solo el índice para poner algunos ejemplos. Miren, todas las estructuras que usted se pueda imaginar que deben crearse en un país para fomentar la guerra no convencional, auxiliar, paralela, inteligencia operativa, movimientos de resistencia, moverse hacia el objetivo, retirarse desde el objetivo, relación entre fin, objetivos, efectos, tareas. Aquí está dicho todo. Vamos a avanzar otro poco más. ¿Por qué y cómo la población hace resistencia? Está dictando el imperio. Bueno, generalmente comienza con el deseo de los individuos de eliminar las condiciones intolerables que les impone un régimen impopular o una fuerza ocupante. Desde la visión de ellos, claro está. Bueno, tiene que haber oposición a la autoridad, etcétera. A medida que el descontento crece, y aquí yo añado, y si usted ayuda a que crezca como gobierno que está enfrente a través de lo que sabemos bloqueo, pues esto va mucho más rápido. Los líderes naturales, exmilitares, profesores, titulares de cargos locales, etcétera, emergen para canalizar este descontento mediante la resistencia organizada que tiende a crecer. ¿Qué les parece? ¿Cualquier semejanza será o no casualidad? Veamos. Esto es importante para organizadores que quieran transmitir la idea de absoluta iniciativa y para los que de forma ingenua se suman y no tienen una dimensión exacta de que aquí improvisado no hay nada. Miren, aquí tienen un ejemplo, un gráfico, la letra tal vez un poco pequeña, pero para que tengan una idea de que están descritas todas las acciones que llaman guerrilleras y clandestinas. Hay un ejemplo de las acciones que esas organizaciones, esos entes que ellos describen, que ellos conceptualizan, deben realizar. Acciones, repito, guerrilleras y acciones también aquí, que tienen que ver con presión, con incremento de las actividades en el espacio físico, intensivo para quebrantar la moral del pueblo, violencia, sabotajes, que esto vaya creciendo, que esto vaya aumentando. Vengan conmigo después de revisar y vamos a ver si estas imágenes se corresponden. Algunos ejemplos de lo que pasó ayer con lo que han visto en el manual. Ejemplos de los disturbios que ocurrieron en distintas localidades de nuestro país. Vamos a mostrar lo que está dando la vuelta al mundo. Parece como si lo único que hubiera ocurrido es esto y están en muchísimos grandes medios. Aquí vean ustedes lo que el presidente, muy claro, voy a tratar de usar sus palabras, describió como actos vandálicos. Dijo así el presidente, son disturbios que lo que provocaron fue, vean ustedes, acciones que son inconcebibles, impensables en un país como Cuba. Tanto hombres como mujeres en muchas ocasiones, jóvenes, no tan jóvenes, son actos vandálicos. Son las personas que se han sumado y que han quebrantado el orden, han quebrantado la ley con lamentables consecuencias para el lugar donde residen. Y esto, vean ustedes, compárenlo con el manual de guerra no convencional y veamos hasta qué punto alguien de forma ingenua puede estarse sumando a los dictados del imperio. Mientras esta fue la realidad, ¿qué está diciendo el gobierno de los Estados Unidos? En la persona de su presidente, veamos el tuit. Apoyamos al pueblo cubano en su valiente afirmación de sus derechos fundamentales y universales.
y mientras todos piden libertad y alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico. O sea, él está apoyando eso que ustedes acaban de ver ahí en definitiva. Tal vez haya leído algo de esto. Vamos a Cuba Debate. Tal vez esa sea la información. ¿Buenos Aires o Alejandría son de La Habana? ¿Por qué se lo pregunta Cuba Debate? Vamos a avanzar un poco. Y como en internet, bueno, pues se publica cualquier cosa, muchas buenas, otras no tanto. Aquí ustedes ven estas imágenes. Cuba en estos momentos. Los cubanos quieren libertad. Vamos a reproducir. Y bueno, si usted es habanero, si usted reside en La Habana, si usted la conoce, trate de identificar ese lugar. Esto debe haber sido anoche aquí en La Habana. Miren, qué tremenda concentración de personas. Esto está circulando en las redes, vamos a avanzar un poco. Tiene nada más y nada menos que 250.000 de reproducciones en este momento. ¿De qué se trata? Miren, se trata de Buenos Aires, en una celebración por el fútbol, porque ganaron ellos allá. Y es Buenos Aires, y le está dando la vuelta al mundo como una imagen de La Habana. Pero no solo con América. Miren, viva Cuba libre, viva la libertad. Parece el malecón. No, mira así, bueno, ¿qué parte será? La zona del... quizás un poco más allá, después del Parque Maceo, lleno completamente el malecón. Se trata de Egipto. Es una imagen de Egipto, nada más y nada menos, que está también circulando en redes sociales en las protestas contra el presidente de entonces, Hosni Mubarak. Así el mundo, así las noticias que no son nuevas, las falsas noticias contra nuestro país. Vamos a volver muy pronto, mientras la respuesta del pueblo de Cuba se multiplica en acciones como esta, que estamos compartiendo en nuestras páginas, en nuestro canal Caribe, que usted puede encontrar en sitios icónicos del país. Ayer hacíamos la convocatoria a mostrar las banderas cubanas, las banderas del 26 de julio, y usted encuentra que esta realidad se multiplica, porque la convocatoria del presidente ha sido clara. Ayer y también hoy son jornadas de combate. La televisión lo está también. Seguiremos informando. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Humberto, y por este análisis. Muchísimas gracias en torno al uso de la guerra no convencional contra nuestro país. Nosotros avanzamos con otros temas porque el embajador de la República de Belarus en Cuba, excelentísimo señor Alexander Alexandrov, recibió la medalla de la amistad otorgada a nombre del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del pueblo de Cuba. El viceministro primero de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina, impuso la condecoración que reconoce el trabajo del diplomático bielorruso próximo a culminar su misión en nuestro país. En el acto participaron el vicejefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido, Juan Carlos Marzán, y Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. La medalla de la amistad conferida al excelentísimo señor Alexander Alexandrov, embajador de la República de Belarus en Cuba, reconoce la intensa labor diplomática por ampliar y diversificar los nexos bilaterales. El diplomático agradeció la condecoración y resaltó los nexos entre ambos pueblos. Las ideas de construcción de nuestros países, de la política interior, de política exterior, todo para el pueblo, todo para el pueblo es primero. Nosotros nunca cambiamos la ruta nuestra o el camino nuestro de organizar y de construir estas relaciones. El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver, destacó la labor de Alexander Alexandrov, que ha permitido fortalecer los vínculos bilaterales y adoptar posiciones comunes en la arena internacional. Su huella la podemos encontrar también en la excelente cooperación que mantienen nuestros países en las Naciones Unidas y en otros foros multilaterales, y más recientemente en el apoyo de Belarus al ingreso de Cuba como Estado observador en la Unión Económica Euroasiática. Aprovechamos la oportunidad para agradecer la postura de solidaridad del pueblo y gobierno belarusos y de su Cancillería y del presidente Alexander Lukashenko en apoyo a la lucha del pueblo cubano contra el injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Los pueblos de Cuba y Belarus fortalecen sus relaciones socioeconómicas, políticas y culturales, cimentadas también en la defensa de causas comunes por la justicia social, el progreso de los pueblos y la paz mundial. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Muy buenas tardes, sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. Los grandes maestros cubanos Carlos Daniel Albornoz y Yacer Quesada firmaron tablas hoy en el inicio de la Copa del Mundo de ajedrez que tiene lugar en Rusia. También con la igualdad del punto concluyó la maestra internacional sin distinción de sexo Lisandra Ordaz. En tanto, la maestra internacional Yerisbel Miranda se dio luego de perder una ventaja inicial considerable, según informa desde la sede el presidente de la Federación Cubana y comisionado nacional Carlos Rivero. Mañana los 4 trevejistas cubanos volverán a enfrentar a los mismos rivales. Y cuando faltan 43 días para la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio, previstos para iniciar el 24 de agosto, continúan llegando las buenas noticias. 2 bases de entrenamientos y 3 clasificaciones para la magna cita son algunas de las últimas informaciones. Veamos más detalles en el siguiente trabajo del colega Aurelio Prieto Alemán. El día 17 debe estar saliendo una pequeña delegación con una base a Barcelona, España, que estará incluida una parte del atletismo y en el caso de la natación, nuestro campeón Lorenzo Pérez. Posteriormente estos atletas se incorporarían de conjunto con toda la delegación que sale el día 2 hacia Dubái y allá se completaría con la participación de ellos también en esta base. Son 2 bases que esperemos lograr los objetivos que estamos percibiendo para Tokio 2020. En la mañana de hoy recibimos la alegría de que nos llegó la clasificación del atleta de paratiro que se estaba esperando, de Jenny Lai, una atleta muy esforzada en su trabajo y creo que se merecía esta clasificación. Tuve que empezar para lograr esta clasificación, fue de cero, porque no estaba en los planes, no estaba como tal, no tenía ninguna marca a nivel mundial. El departamento se tomó la estrategia de invocarme a 2 Copas del Mundo, en una primera para buscar marcas mínimas y la otra para buscar el clasificatorio. Ya en Lima logré por primera vez entrar en una final a nivel mundial y con ese resultado me dio la posibilidad de que la federación me diera la plaza bipartista. Teníamos esperanza por los resultados, como el trabajo que veníamos haciendo, todos los resultados que venía a tener, porque un atleta que viene en ascenso. Lo que tenemos que seguir trabajando para lograr todas las metas que queremos, tanto ella como atleta, yo como profesional. Tenemos muchas metas nosotros, muchas ideas y esperemos que sí. Precisamente el colega Aurelio Prieto Alemán nos actualiza que además de Jenny Gladys, también lograron su boleto a Tokio la discóbola Noralvis de las Heras y el judoka Gerardo Rodríguez. Nos vamos ahora al ámbito internacional, pues la selección italiana de fútbol se proclamó campeona de Europa tras vencer en tanda de penales 3-2 a Inglaterra. No veíamos esta imagen desde hace 53 años. Italia levantando una Eurocopa ha tenido que ser en Wembley, en la casa de la selección inglesa. Es difícil de asumir, dice el entrenador de una Inglaterra que tardó tan solo 2 minutos en adelantarse en el marcador. Alegría dentro y fuera del estadio. Caras que terminaron así con el gol de Italia. Bonucci mandaba el partido a la prórroga y antes de componer su nueva canción, había que pasar por los penaltis. El sufrimiento de los penaltis ha sido terrible, asegura Mancini, que vio como 1, 2 y hasta 3 no entraron en la portería de Donnarumma. Ha sido mi decisión, no es culpa de los jugadores. Fiesta en el vestuario italiano y celebración de Bonucci con cerveza, pero también con Coca-Cola. Su canción creó tendencia. Y los colores de la bandera italiana tiñeron, al menos por un día, el famoso arco de Wembley. Y el tenista serbio Novak Djokovic se agenció su título número 20 de Grand Slam tras vencer en la final de Wimbledon al italiano Matteo Berrettini. A sus 34 años, el serbio reclama su tercer título de la temporada. El primero lo obtuvo en el Abierto de Australia en febrero y el segundo en Roland Garros el mes pasado. Asimismo, Djokovic está un paso más cerca de convertirse en el segundo tenista masculino en ganar todos los Grand Slams de una temporada, hazaña previamente lograda por el australiano Robert Laver el año 1969. Noel se prepara entonces para hacer historia en el próximo Abierto de Estados Unidos
a desarrollarse entre los meses de agosto y septiembre. Mentally, physically, tactically, Cuando ingresé a los 10 mejores por primera vez, perdí durante 3 o 4 años la mayoría de los partidos que jugué contra estos hombres. Algo empezó a cambiar a fines de 2010, a comienzos de 2011, y los últimos 10 años han sido un viaje increíble que no se detendrá acá. Y por último le informo que los Bucks de Milwaukee se impusieron 120 cartones por 100 a los Suns de Phoenix en el tercer juego de la gran final de la NBA. La serie marcha 2-1 favorable a los Suns. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Gotay. Cambiamos ahora de tema. En Guantánamo, el pueblo respondió a las manifestaciones de desacreditar a la Revolución Cubana. Sobre lo acontecido esta tarde, versa el siguiente reportaje de nuestro corresponsal Miguel Reyes Mendoza. El aniversario 206 del natalicio de Mariana Grajales se celebra en Guantánamo con la continuidad de la vida socioeconómica. Artistas y trabajadores de la cultura defienden las conquistas alcanzadas y abogan por la tranquilidad y vigilancia del bienestar social. Yo creo que nadie tiene el derecho a poder borrar, a poder obstaculizar un desarrollo cultural, un desarrollo que va en defensa de una patria, y la patria la hacen los que viven en ella. Y yo creo que es importante respetar lo que uno ha conservado desde la cultura. Y yo cuando hablo de la cultura toda. Hay una cosa que se llama principios sociales, principios humanos, y jamás uno vende sus principios. Estamos nosotros aquí en la montaña de Guantánamo haciendo cumplir la palabra a los intelectuales, ese pensamiento que trazó un camino en la política cultural de la Revolución Cubana. Nosotros todos los años hacemos la cruzada y nosotros nos vamos a las comunidades para compartir con nuestro pueblo. Llevamos la guitarra, el fusil, el baile, la literatura al combate, y nuestra actitud es no dejarnos manipular, decirle al pueblo de Cuba que mantenga la unidad, y no nos entendemos con los cobardes ni con los enemigos. Yo no regalo mi casa, yo no digo vengan a destruir lo que tengo, porque ese es mi patrimonio. ¿Y qué es lo que tenemos en la patria? Un patrimonio ganado, y eso no tiene un precio ninguno, y mucho menos de cambio. Guantánamo, trinchera antiimperialista, continúa el desarrollo socioeconómico con el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Desde la Plaza Mariana Grajales se vislumbra una ciudad única, auténtica y leal a las conquistas sociales alcanzadas frente a las propias narices del imperio norteamericano. Desde Guantánamo, el camarógrafo Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Artistas cubanos y organizaciones de la cultura expresaron su apoyo al gobierno revolucionario ante los intentos de socavar el orden interno y poner en peligro la soberanía del país y el proyecto social iniciado en enero de 1959. Desde la red social Twitter, Casa de las Américas ratificó su compromiso con Cuba y el pueblo, que hizo y defiende los ideales de justicia social de la Revolución Cubana. La Asociación Hermanos Saiz condenó el bloqueo de los Estados Unidos y lo calificó como el mayor daño humanitario que sufre Cuba. Por su parte, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote, ratificó que los creadores no se dejarán confundir. Destacó los mensajes de integrantes de la UNIAC para expresar su respaldo y compromiso con la patria. A propósito, tenemos declaraciones de escritores y artistas cubanos, quienes expresaron su apoyo a la revolución. Tenemos que mirarnos por dentro, saber que defendemos los valores de Fidel, los valores de una revolución que ha aplicado la justicia en todos los órdenes, en la cultura, en la educación, en la salud, increíblemente. Y creo que hay que cerrar filas de nuevo, pero cerrar filas de verdad, porque aunque somos un país de paz, estamos en guerra, pero en guerra contra el coronavirus y en guerra también
contra el bloqueo, que es el peor enemigo, el que más nos ha devastado, el que más nos ha herido, el que más nos ha perjudicado. Quiten el bloqueo y verán todo lo que puede hacer Cuba. Yo creo que tengo una sola posición. Yo tengo la posición de un ser humano que ama este país, cree que siempre tiene que defenderlo, y como es lógico, si trabajo en la creación, esa posición va conmigo, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay que defender la patria, y la patria está por encima de todo, por encima de las profesiones, por encima de tu condición humana. Hay que entregarlo todo, y saber que entregarlo todo no es una consigna, es un hecho. También la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad llamó al mundo a mantenerse alerta y oponerse a las movidas injerencistas, al tiempo que expresó su respaldo al pueblo movilizado en defensa de la revolución. El pronunciamiento publicado en Cuba Debate alerta sobre la reciente campaña por un corredor humanitario que se impulsa desde Estados Unidos con el pretexto de la pandemia. La red denunció el empeño de la Casa Blanca en provocar un estallido social en Cuba. Instó al presidente Joseph Biden a revocar las medidas de reforzamiento del bloqueo impuestas por la administración anterior y observar la resolución de rechazo a esa política aprobada por la Asamblea General de la ONU. Seguimos con otras informaciones. Más de 1000 artistas holguineros participarán desde las diversas manifestaciones culturales a la intervención sanitaria con la vacuna Abdala. Según la agencia cubana de noticias, se aplicará una programación que comprende grupos de pequeños formatos en cerca de 170 vacunatorios. Entre las acciones culturales figuran presentaciones de solistas, trovadores, narradores orales, proyecciones audiovisuales y pequeñas exposiciones de artes visuales. En las actividades también participarán estudiantes de la enseñanza artística, creadores aficionados y del sistema de casas de cultura. Otras informaciones: este 13 de julio y hasta el 16 se desarrollará en la capital la 12ª edición del Festival Internacional Danzón Habana, organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a través de su Asociación de Música. En esta oportunidad el certamen tendrá un carácter virtual. Danzón Habana pretende fomentar la práctica musical y danzaria de este género en Cuba y el mundo. De ahí que su programa incluya la realización de actividades teóricas como paneles, coloquios y conferencias magistrales, además de clases demostrativas y las habituales presentaciones de orquestas que se trasladarán a las plataformas digitales debido a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país. En la 12ª edición del Festival Internacional Danzón Habana participarán numerosas agrupaciones musicales, dentro de las cuales podemos citar la Orquesta Aragón, Estrellas Cubanas, el Piquete Típico Cubano, agrupaciones de reciente formación como la Orquesta Failde, Acierto Juvenil, y habrá una representación de todas las generaciones danzoneras de nuestro país y también de México y de Colombia. Y el festival es precisamente esa plataforma, ¿no?, que brinda, que da la información, una información de por dónde anda el género danzón en sus conexiones con otros lugares, por ejemplo con México, con Puerto Rico, con República Dominicana, que son lugares donde ha habido un reflejo del danzón cubano. Una oportunidad para dar mayor cobertura a un género que a 142 años de creado permanece vivo y que es hoy patrimonio musical intangible de nuestra nación. Neiley Vecino Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información finalizan las culturales. Cuídese mucho. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Dayana, por este acercamiento al panorama cultural. Nosotros casi al cierre le comentamos que desde el 3 de febrero de 1962, cuando el presidente o el expresidente norteamericano John Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 3447, varias generaciones de cubanos han padecido o hemos padecido las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. La periodista Gladys Rubio nos cuenta más.
o no existiría el bloqueo a Cuba. Si les preocupara el bienestar de los niños, la calidad de vida de los ancianos, si verdaderamente desearan la estabilidad de las familias cubanas, la prosperidad de los trabajadores por cuenta propia, el desarrollo armónico del país, hace mucho tiempo que esa política de crueldad hubiera desaparecido o la hubieran flexibilizado en actitud humanitaria por la pandemia. Pero no, eso no ha ocurrido porque no les importan ni los niños, ni los ancianos, ni que prosperen las familias, ni los emprendedores cuentapropistas. Con el bloqueo de Estados Unidos siempre ha pretendido revertir el sistema político cubano para recuperar su posición en Cuba antes del 59, cuando la historia demuestra que tampoco le importaban los niños, ni los jóvenes, ni los viejos, ni las familias pobres e ignorantes, ni nunca hablaron de que Batista violaba los derechos humanos, porque eso les aseguraba su plaza en este archipiélago. Entonces, si no les interesa a la gente de este país, son las tierras cubanas lo que les interesa, el níquel, el maravilloso destino turístico que Cuba representa, es el desarrollo de la industria biofarmacéutica, la infraestructura de salud, o será la mano de obra barata que ellos piensan los cubanos podrían ser, o nuestro tabaco, o la posición estratégica de Cuba a la entrada del Golfo, y quién sabe si hasta nuestro magnífico ron lo que les importa. Lo que es seguro es que no están preocupados por el pueblo, al que han hecho sufrir y enfrentar el genocidio más largo de la historia. Quizás sea el ejemplo de dignidad y valentía que representan para el mundo los cubanos lo que desean que desaparezca, pero eso es herencia y viene en sangre, y ningún bloqueo lo puede borrar. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un bloqueo al que nos hemos enfrentado con creatividad, también con ingenio y sobre todo con unidad. Esas han sido las principales divisas de cada una de nuestras victorias. De esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde que a continuación se transmitirá la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en nuestro país por el doctor Francisco Durán García y nosotros estaremos de vuelta mañana justo a la 1 en punto. Tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Muy buenas tardes.